Amén. Sea bienvenido, hermano, al culto de adoración, a oración. Así que, hermano, gracias por estar acá, por levantarse tempranito. Yo sé que para muchos es algo difícil, los que trabajamos de lunes a sábado, pero descansemos en el Señor. Amén, hermanos. Busque allí el libro de Jonás, profeta Jonás, uno de los profetas menores, no porque sea pequeño, no que lo que sucede es que el escrito de Jonás es un poco más pequeño que los demás, por eso le llaman profeta menor. Y hermanos, al ver las situaciones que pasan en nuestro medio, el pecado de la sociedad, los conflictos, las situaciones que vivimos diariamente, pudiéramos decir, hermano, que nosotros, hermanos, estamos viendo la guerra que está aquí en Europa. Personas huyendo de la guerra, personas sufriendo persecuciones en diferentes lugares del mundo, los cristianos siendo perseguidos, los misioneros. Hemos estado orando por este hermano que lo habían secuestrado en África. Y así podemos ver, hermanos, situaciones difíciles que pasan en medio nuestro, aquí en El Salvador, situaciones difíciles. Hemos pasado ya hace más de 30 años de una guerra. Y hemos vivido, hermanos, nosotros en nuestro país en guerra siempre. Hemos vivido, hermano, ahorita en nuestro país, estamos viviendo situaciones de que usted no puede ir a otra colonia. Y usted dice, ¿y cómo es posible que estando en nuestro país vivamos presos en nuestro mismo territorio? Que podamos ver asesinatos de niños, hermanos, despiadados. Personas, hermanos, que las agarran y las hacen pedazos, las meten en barriles, hermanos. O sea, situaciones difíciles. Y podemos ver, hermano, esta historia. Cuando nosotros leemos, ¿cuántos han leído el libro de Jonás? Muchos decimos, bueno, ¿y Jonás por qué no iba? Y era por eso, hermano. Porque Jonás, hermano, tenía miedo en ese momento. El imperio asirio, hermano, era un imperio tremendo. Cuando se divide el reino del 930-31, hermano, comienza tan difícil la situación que quedan unos en el reino del sur y en el reino del norte. Y los que estaban en el reino del norte fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces, hermano, en ese momento que Jonás estaba, él sabía quiénes eran los asirios, unos asesinos, como lo vimos ahora. Y muchos de nosotros lo pueden decir, hermano, vaya a predicar la palabra, por decirle una colonia, vaya a predicar la palabra a la 22 de abril. Muchos de nosotros podemos decir, pero si nosotros sabemos, hermano. Y por eso le digo, cuando leemos el libro de Jonás, casi, hermano, estamos viviendo las mismas situaciones. Usted lo agarran en una colonia y si sale es porque Dios lo guardó. Y si no sale, hermano, como decimos, salimos en una bolsa a ver cómo o desaparecido. Pero sin embargo, Jonás, hermano, comienza a cuestionarlo al Señor y le dice, ve a Nínive, esa gran ciudad. Y él comenzó a pensar, hermano, no crea de que él pensó, dijo, si voy, si él los conocía como eran. En el 722, hermano, fueron conquistados. Y luego también en el 605, la primera deportación, para los que les gusta historia bíblica, sería bueno que anotaran. En el 597, la segunda deportación. Y en el 586, la tercera deportación. Usted puede ver el libro de Daniel, ahí está cuando tanto las deportaciones, usted puede ver cuando fueron llevados cautivos, todo allá al imperio babilónico. Así que, hermano, en ese contexto está el libro de Jonás. Así que busque ahí el libro de Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2. Cuando usted lea un libro, lo primero que tenemos que saber es el contexto histórico, y es lo que le acabo de narrar. También tiene que saber el tema central. El tema central, hermano, del libro de Jonás es la soberanía de Dios.
¿Por qué la soberanía de Dios? Porque Dios, hermano, al que escoge, quiera o no quiera, va a ir a ese lugar. Y hermano, eso sí es, hermano, porque Jonás, usted puede leerlo en el capítulo 1, él sale para Jope, de allí quería ir a Tarsis, Dios no lo permitió. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor en Jonás 2, y ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor. Ya le dije, el tema central de este libro es la soberanía de Dios. Jonás 2, vamos a leer el capítulo 2. Cuando lo tenga me dice un amén, ¿lo tiene? Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, su Hijo, Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, e invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de los ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodearon el abismo. El agua se entregó a mí, se enredó en mi cabeza. Descendió de los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu seno, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hasta ahí dejamos la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor. Una vez más, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, un día domingo estar en su casa con el único propósito, Señor, de exaltar su nombre. Señor, usa mi vida, mi mente y mi corazón, Señor, para hablar su palabra, y que, Señor, podamos esta noche aprender de usted. Señor, que sea usted, Señor, hablando en nuestras vidas, que podamos atesorar su palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Podemos ver acá, Señor, esta oración de Jonás en un momento bien difícil, como tal vez algunos de nuestros estamos pasando. Pero sabemos, Señor, que usted tiene el control de todo, porque todo se lo pedimos en su bendito nombre. Amén y amén. Puede ver acá, hermanos, por qué Jonás comienza esta oración, y ya le expliqué. Vea allí el 1:13, dice, y aquellos hombres trabajaron para vencer, dice, hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y diga que en 40 días será destruida. Y Jonás, hermano, como ya le dije, agarró para otro lugar, agarró para Jope, y de ahí él dice que abordó una barca que iba él supuestamente para Tarsis, pero Dios no lo permitió. Y dice que se levanta un fuerte tempestad, que la barca ya se hundía. Y dice que cada de las personas que iban allí, incluyendo el jefe de la nave, comienzan a clamar a su Dios. Pero Jonás dice que estaba dormidito allá al fondo del barco. Y que dijeron, bueno, y este que entró, ¿y dónde está? Y lo van a buscar, estaba dormido. Y él les dice, es por mi culpa que pasa esta situación. Y aquí podemos tener una enseñanza para nosotros.
y para todos, hermanos. Mire, hay situaciones en nuestra vida que nosotros somos los causantes de la situación que esté pasando. Por ejemplo, si a mí me dice el médico, hermano, usted tiene esta enfermedad y usted no puede estar tomando este alimento porque le va a hacer daño, ¿qué tengo que hacer yo? Ya no tomarlo, obedecerlo. Pero dice que Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive, pero él agarró para otro lugar. Y dice que le dijo, es por mi culpa, les dice a los de la barca. Y comienza, hermano, esa situación tan difícil. Los que iban en el barco ya habían tirado todo, porque ellos pensaban que era por el peso que se iba, ¿no? Y era por Jonás. Y dice la palabra del Señor que Jonás le dijo, por mi culpa. Y dice ahí en el 1, estamos ahí, 14, dice, entonces clamó Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocentes, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se inquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí, hermano, comienza esta oración que hemos leído. Hay oraciones, hermanos, preventivas. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas, todos sabemos, hermanos, que orar es tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Porque sabía, hermanos, que nuestro Padre Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. Él, hermano, es nuestro Padre. Yo no sé usted cómo cuando platica con su papá, si lo tiene vivo, cómo platica con él. Yo platico con mi papá con toda confianza. Ahora que soy adulto, yo le digo cosas de adulto, platicamos cosas bien, a veces que me dice él, ¿y por qué hablas esto conmigo? Porque hay cosas bien íntimas y yo lo hablo con él. Y me dice, no, tenés que hacer esto porque es mi papá. Él conoce, y ya ha tenido una experiencia, ya ha vivido mucho, y yo puedo platicar con él libremente y sin ningún tabú, porque es mi Padre. Y así nosotros, hermanos, tenemos que clamar a nuestro Señor. Pero esas oraciones preventivas, hermanos, son tan importantes. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre perfecto, dice, delante del Señor. Y dice esto, mire, que cada día hacía sacrificio por sus hijos. O sea, hermano, él decía, por si habían pecado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer oraciones preventivas. ¿O no es cierto, hermano? Cuando vamos para el trabajo, le decimos, Señor, guárdame mi camino. Guarda mi salida y mi entrada. Las mamás, hermanos, son ejemplo de eso. La mamá dice, Señor, guarda a mi hijo. Yo veo a mi esposa y tenemos a mi hijo Michael que trabaja casi más de noche que de día. Y ella comienza a orar, Señor, guarda a Michael que regrese con bien, que la lluvia haya pasado cuando él regrese. Oraciones preventivas, hermano. Nosotros tenemos que tener esas oraciones preventivas por nuestra familia, por nuestros hijos, por algún familiar que usted conozca. Oraciones preventivas. Si Job lo hacía, hermano, dice que oraba por sus hijos y hacía sacrificios para que por si alguno de sus hijos había pecado. Hermano, y hay una gran enseñanza para nosotros, hermano, que tenemos nuestros hijos. Tenemos que decirle, Señor, guarda a mi hijo de todas las acechanzas, de todos los amigos, porque acuérdense, hermano, que nuestros hijos tienen amistades que los pueden influir a las cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que orar por nuestros hijos. Las esposas tienen que orar por sus esposos para que Dios les aparte cualquier situación. Igualmente nosotros los esposos tenemos que orar por nuestras esposas, decirle, Señor, guarda a mi esposa. Hermanos, si nosotros tenemos que orar por unos por los otros. Orar, hermano, por los líderes de la iglesia, por nuestro pastor, que Dios lo guarde, oraciones preventivas. Y quiero que busque ahí Salmo 91 del 1 al 2.
Estamos en el punto oraciones preventivas. Si usted tiene un cuadernito y quiere irla anotando, ahí la puede anotar. Salmo 91, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91. Si alguien lo tiene, me lo lee rapidito ahí cerquita. Si lo tiene, lean. Aquí está. Oiga lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Vaya, hermano, ¿qué es habitar? Es vivir bajo la cobertura de nuestro Señor. Cada día, hermano, nosotros tenemos que decir: Señor, guárdame, protégeme. Por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, si nosotros salimos de la cobertura de nuestro Señor y no cubrimos con nuestro hogar, hermanos, en el Antiguo Testamento usted puede ver allá, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de donde estaban cautivos por los egipcios, dice la palabra del Señor que la muerte iba a pasar. ¿Y qué les dijo Dios a su pueblo? Pinten con sangre los dinteles de las casas. Y dice que la muerte pasó. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer esas oraciones preventivas. Nosotros, hermano, no podemos vivir, hermano. Mire, hermano, hoy que estamos en invierno, hermano, nosotros, ¿qué hacemos cuando ya vemos que el invierno ya viene? Comenzamos a limpiar los canales, pagamos para que suba alguien y arregle las goteras, porque estamos previniendo, hermano, que se nos inunde la casa. Entonces tenemos que hacer oraciones preventivas. Y dice la palabra del Señor, dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Solo fíjese, hermano, yo que he vivido en el campo, hermano, las gallinitas cómo protegen a sus polluelos. En el campo, hermano, abundan las águilas y queriéndose comer los pollitos. Mi mamá tenía bastante gallinas y siempre ahí estaba un águila observando los pollitos. Pero la gallinita los llamaba y rapidito se metían bajo de su sala. Y esa gallina luchaba como usted no se imagina, hermano, protegiendo a sus polluelos. Así es nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, y oiga, dice en el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hermanos, nosotros no tenemos que poner la esperanza, la confianza en nuestros hermanos, en carne, en el banco, en algún familiar. Nosotros no podemos poner la confianza en ellos, porque ellos nos van a fallar. Pero Dios nunca nos ha fallado. Hasta aquí podemos dar fe, hermanos, que Dios nos ha dado lo que necesitamos. Y por eso dice la palabra del Señor, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo no sé usted, hermano, si ve allí cómo son los castillos por ejemplo, del rey allá en España. Es un castillo grandísimo, pero está protegido por unas paredes altísimas. Y además de eso, hermano, en cada entrada hay allí personas que están cuidando. Y allí no puede entrar nadie que no, o sea, hermano, nadie, solamente las personas que ya tienen su cita para tal vez hablar con el rey, pero allí nadie puede entrar. Y si los vamos aquí a nuestro país, si usted, mi hermano Mario que trabaja en la alcaldía, él sabe que si allí en la alcaldía llega cualquiera a preguntar por el alcalde, casi nadie lo puede ver. Porque ahí están los policías cuidándolo. Para él ese es su castillo, esa es su protección. Él sabe de que él no puede salir así libremente por cualquier situación. Entonces él dice, ahí la palabra del Señor dice, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
en el Salmo 46, también ahí puede ver el Salmo 46, atrásito. Salmo 46. Dice la palabra del Señor, Salmo 46, 6, el 1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Oiga lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando leo este pasaje, hermano, solo me recuerdo de mis hijos cuando estaban pequeños. Los hijos tienen una gran confianza en usted y lo agarra de la mano. Ellos saben que usted no lo va a soltar. Como no pueden caminar bien, ellos van agarraditos de su mano. Y si se cae, hermano, usted sale corriendo, usted deja lo que está haciendo, usted lo va a recoger y lo levanta y lo tiene ahí en sus brazos. ¿Por qué, hermano? Porque es su hijo. Y por eso dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cualquier tribulación, hermano, cualquier dificultad, las oraciones preventivas son tan importantes, hermano, en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 32:7, Salmo 32:7. Dice la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cántico de liberación me rodearán. Tú eres mi refugio. Hermanos, nosotros tenemos que refugiarlos en nuestro Señor. Hermano, las oraciones, yo, hermano, últimamente Dios siempre me está levantando en la madrugada. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no puedo dormir a 2 de la mañana, 1 de la mañana? Pero hoy ya entendí que Dios quiere que lo busques ahora. Hermano, está tan tranquilo a esa hora, hermano, una tranquilidad. Y en el pasaje donde nosotros vivimos, a esa hora, todo el tiempo es solo, pero a esa hora es más solo todavía. En el pasaje 22, hermano, estamos tan tranquilos. Y a veces, no le voy a mentir, en la cama y estoy orando, acostadito, y si no me levanto, pero ahí estoy orando. Y le digo, Señor, ¿qué quieres? Y hermano, comienza Él a hablarme a mi vida. Esas oraciones, hermanos, son tan importantes. Y comienzo a orarle, Señor, ya son las 2 de la mañana, quiero dormir unas 2 horas más. Permíteme dormir unas 2 horas más, porque a las 4 tengo que estar despierto. Y yo le digo, Señor, que este día sea de mucha bendición. Desde ya a esta hora se lo pongo en sus manos. Bendiga a este hogar, bendiga a mis hijos, hermano. Oraciones preventivas. Que este día a mi hijo le lleguen clientes, que ellos puedan tener ese trabajo este día. También, hermano, tenemos que tener las oraciones en medio de la angustia. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás, hermano, oró en el momento que ya estaba dentro de la prueba. Como muchos, hermanos, a veces nosotros oramos hasta que ya estamos, como decimos, en el hospital, en la cárcel, o algún pariente falleció. Hermano, difícil, hermano, porque usted puede ver ahorita, hermano, la mayoría de personas que se están llevando. Hermano, qué difícil. Ayer, como eso de las 11 de la mañana, vi una escena de una mamá, de un pandillero, ¿verdad? Llorando, hermano, en un momento tan difícil. Y dije yo, Señor, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese extremo? Porque, hermano, yo le voy a decir algo, hermano, y ahora, hermano, espero en Dios que todos los que tenemos hijos y tenemos nietos pequeños, tenemos que educarlos diferente, hermano. El problema es esto, hermano, que todas las personas, hermano, que se metieron en la delincuencia, yo les digo esto, ya se lo he dicho en otras veces. Yo no estoy tan de acuerdo, aunque sé que son encuestas de los encuestadores,
que dicen de que la delincuencia creció por la desintegración familiar. Puede ser, pero no puede ser también. Yo, hermano, vengo de un hogar desintegrado. Somos 4 varones. Y la honra sea para el Señor, ninguno de mis hermanos se hizo delincuente. Entonces, hermano, nosotros, hermano, los criamos solo con mi mamá. Y mi mamá fue rígida como usted no se imagina, hermano. Ya les he contado en otras ocasiones. Una vez me tardé quizás 20 minutos porque iba a una cancha y me pegó una que ya no quedé invitado para quedarme media hora otra vez en la cancha con los amigos. Entonces, hermano, situaciones, hermano, que estamos viviendo en nuestro país. Madres sufriendo por sus hijos, padres sufriendo por sus hijos. Porque no tuvieron, hermano, esas oraciones y más que oraciones de decirle a sus hijos, no tenés que hacer esto. A mí me gusta lo que decía el pastor general, mientras vivas en mi casa, mientras comas en mi casa, mientras tengas todo. Y una vez dice que le dijo, yo me voy a ir de mi casa, andate solo con lo que tenés. No me voy a llevar eso, yo lo he comprado, ¿y por qué te lo vas a llevar? Hermano, parece duro, pero es así, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, pero también tenemos que ser fuertes, hermanos, para no llegar a situaciones ya estando en el problema. Les digo, cuando yo vi a esa mamá que estaba llorando por su hijo, porque, hermano, difícil, hermano, que usted tenga a su hijo ahí en su casa y sabe que él es pandillero y sabe que se lo van a llevar. Y como ella no lo entregaba, se la llevaron hasta ella. Y ella estaba llorando, hermano, tremendo. Yo le digo, cualquiera, hermano, que nosotros vemos esa situación, decimos, Señor, ¿por qué llegar hasta esta situación? Y oiga lo que dice ahí en el libro de Jonás. Entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez, desde el problema. Hermano, cuando ya estamos en el problema, no nos queda más que orarle al Señor. No nos queda más. ¿Y qué podemos hacer? Y por eso el tema central de este libro es la soberanía de Dios. ¿Cómo, hermano, podemos hacer diferente si ya estamos ahí? Si eso dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, mire, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Hermano, no nos queda más que pedirle al Señor en medio de esa dificultad, en medio de esa situación, solo pedirle al Señor. Yo tal vez espero en Dios que los que estamos acá no estemos pasando situaciones como la de esta señora, madre de familia. Situación difícil, hermano. Se llevan a la mamá, se llevan al papá, se llevan a la familia completa. Pero ¿pudieron haber prevenido eso? Claro que sí, hermano. Se puede, hermano. Lo que pasa, hermano, que ahora, si usted se ha fijado, hermano, el respeto se ha perdido en la familia también. Yo no entiendo cómo nosotros los padres permitimos que nuestros hijos los voceen. Espero no dañar a alguien acá, pero sí, hermano, no podemos permitir eso. Los padres le dicen, mira vos, ¿al caso es su hermano? Es su hijo. Tiene que haber un respeto en la casa. No podemos, hermano, estar, hermano, es que es tremendo, hermano, ver que niños a veces hasta de 3 años, 4 años, 5 años, niños de 8 años, insultando a su papá y a su mamá. Y la mamá, deja al niño, déjalo, pobrecito, hermano, no podemos vivir así. Y por eso dice la palabra del Señor, dice, entonces oró Jonás a Jehová y su Dios desde el vientre del pez, desde el problema. Los problemas, hermanos, se tienen que cortar antes.
Las oraciones preventivas, por eso comencé con las oraciones preventivas. Oremos por esos hijos que son rebeldes. Y pidámosle sabiduría a nuestro Señor, para no llegar a las situaciones de oraciones en medio de la dificultad o en medio de la prueba. Y dice ahí, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios siempre nos va a escuchar, pero también nos va a hablar y nos va a decir, José, estás en esta situación porque tú te la buscaste. José está en esta situación porque tú te la buscaste. Y que Dios habla también, hermano, en nuestra vida. No solo nosotros vamos a estar a hablar y hablar. Dios nos habla. Y dice en el 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeaste de la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Qué gran situación estaba pasando Jonás. Yo me imagino Jonás allí, hermano, en el vientre del pez, clamando con todo su corazón. ¿Y cuántos hermanos nosotros hemos visto, hermanos, que ya estando en el hospital, ahí comienzan a decirle, Señor, si me levantas de esta cama, yo te voy a servir. Si me levantas de esta cama, yo voy a hacer esto. Yo voy a ir al evangelismo. Y cuando salen, no lo hacen. Pero están clamándole ahí en medio de la angustia. ¿Cuántos de los hermanos que ayer el pastor decía, el pastor Frank, y si te van a llevar, te van a llevar? Pero hermano, ¿cuántos de mis hermanos ahora están en las cárceles, hermano? Que tal vez aquí afuera podían estar mejor si hubieran caminado una vida diferente. Pero ahorita están en la cárcel, en ese pez están allí sufriendo y nada más le queda que orarle al Señor. No les queda nada más. Y por eso, hermano, no se le olvide, este libro de Jonás es la soberanía de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer primeramente esas oraciones preventivas. Pero si ya no tenemos otra opción, orar en medio de la angustia. Dice allí en Santiago 1. Santiago, váyase ya al Nuevo Testamento. Santiago 1. Después de Hebreo, Santiago. Ahí está, 1, Santiago 1, vamos a leer del 1 al 2. Dice la palabra, Santiago, siervo del Señor de Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas. Hermanos, vuelvo y tomo el tema de las personas que están privadas de libertad. ¿Qué pueden hacer allí? Buscar una iglesia, porque ahí están las iglesias en los centros penales. Buscar una iglesia y gozarse en el Señor. Y hermanos, si ya no les queda otra oportunidad, solamente un milagro de Dios puede pasar. Me decía un hermano que es pastor y él es un pandillero retirado. Y me decía, ¿y qué puedo hacer ahorita? Bueno, le dije yo, y si te molestas conmigo, le dije, discúlpame, pero lo único que puedes hacer es pedirle al Señor que te proteja. Una oración preventiva. Porque si tenés tu tatuaje, la policía te va a registrar. Y aunque ya tengas 15 años de estar sirviéndole al Señor, te van a llevar. Porque ¿sabía usted, hermano, que Dios nos perdona todos nuestros pecados? Dios nos perdona a todos, hermano. Pero las consecuencias las vamos a pasar. Y por eso dice la palabra del Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas. O sea, hermano, que el apóstol Santiago dice que pruebas van a venir, dificultades van a venir. A los cristianos, hermanos, no estamos excepto, hermanos, de que nos pasen diversas situaciones. Pero por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor. Y vuelvo y le digo, oraciones preventivas.
Pero si ya no nos queda, hermanos, tenemos que estar ahí en medio de esa dificultad. Y dice en Romanos 8, busque ahí Romanos 8. Creo que el tiempo no lo va a alcanzar, vamos a apresurarlos con el tiempo. Romanos 8. Romanos 8, 28 dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuál es el propósito del Señor de esa situación que estamos pasando? Tenemos que descubrir. Tenemos que decirle, Señor, bueno, estoy pasando esta situación económica, ¿cuál es tu propósito? Estoy pasando esta situación con mi hijo, ¿cuál es tu propósito? Estoy pasando esta situación con mi familia, con mi esposa, ¿cuál es tu propósito? No dice la palabra del Señor, pues. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a sus propósitos. Tenemos que descubrir, hermano, por qué estamos pasando esa situación. Y si usted ya la sabe, solo dígale, Señor, deme fuerza para seguir adelante. Yo ahorita estoy pasando con unos dolores de mis pies, algo difícil. Pero, hermano, óigame, cuando nosotros estamos jóvenes hacemos desarreglos como usted no se imagina. Yo siempre, hermano, cuando estábamos allá, estaba en el punto de buses, ahora está mi hijo trabajando ahí, todos los días, hermano, en la mañana, antes de trabajar, mi hermana Daisy en ese tiempo tenía su fábrica, yo iba a correr todos los días. Me iba de aquí hasta el aeropuerto todos los días, y de vuelta, antes de comenzar mi trabajo. Y después que llegaba de mi trabajo, a bañarme. Desarreglos, hermano. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dígale al Señor en esa situación que está pasando, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y dice ahí en Romanos 12:12, adelantito, Romanos 12:12, dice la palabra del Señor, dice, gozaos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea que, hermano, la oración en medio de la prueba, hermano, no nos queda otra opción. Tenemos que pedirle al Señor allí, primeramente, que nos ayude a superar esa situación y que nos dé fuerza, hermano. Dice ahí, dice en el 12, dice, gozaos en la esperanza, oiga, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cada día, hermano, si estamos pasando esa situación difícil, pidámosle, Señor, misericordia, así como lo hizo Jonás. Y el último punto, hermano, es las oraciones de agradecimiento. Esas, hermano, son tan importantes. Jonás, hermano, aunque allá en el capítulo 4, usted lo puede ver más tardecito, ya si usted quiere leer todo el libro, hermano, puede ver ahí toda la historia. Jonás, hermano, cuando ya estaba en medio de la situación, que ya no podía hacer nada, dice allí en el 7, dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Y dice el 8, mire, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Oiga el 9, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo prometí, la salvación de Jehová. Oiga, pagaré lo que prometí. Y dice que también va a haber adoración. Cuando nosotros, hermanos, hemos salido de esa situación, lo más que, hermano, y lo menos que podemos hacer es agradecerle al Señor. Hay un amigo, hermano, que se lo llevaron preso también en este momento que estamos pasando, este régimen de sección.
y me cuenta todo lo que está pasando ahí adentro. Y este mensaje, hermano, salió por esa situación, platicando con él. Y me dice, mira, es tan difícil estar ahí adentro porque está llenísimo. Y yo estando ahí adentro le dije al Señor que ahora ya iba a ir más seguido a la iglesia y le iba a servir. Y le digo yo, hacelo. Hacelo porque Dios, lo que le prometemos, Él lo toma por deuda. Hacelo. Pero hacelo, le digo, porque, o sea, si vos le has dicho al Señor que vas a ir a la iglesia más seguido, que te vas a congregar y le vas a servir, tenés que hacerlo. Y por eso dice en el 9 dice, mas yo con voz de alabanza, imagínense. Jonás le dice ya en la oración que está ahí en el pez, le dice, yo cuando salga de esta situación voy a darte gracias, voy a adorarte, voy a servirte. Hermanos, muchas veces lo hemos dicho. Cuando a mí me den este préstamo, yo voy a servirte más, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y cuando nos dan el préstamo, ni ofrendamos, ni le servimos al Señor, nos vamos para la playa y allá andamos tranquilos. Hermano, por eso dice el Señor allí, dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Oiga, hermano, pagaré lo que prometí. ¿Qué le ha prometido usted al Señor este año? Y ya estamos a medio año. ¿Qué le ha dicho usted a Dios en su oración? Y ya pasaron 6 meses y usted no lo está haciendo, o yo no lo estoy haciendo. ¿Qué le hemos prometido, hermano? ¿Le prometimos estar acá todos los días en el culto? ¿Le prometimos servirle en escuela bíblica? ¿Le prometimos servirle en alabanza? ¿Le prometimos servirle en acomodación? ¿Qué le prometimos al Señor? Y por eso dice la palabra del Señor, dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Solamente Dios nos puede salvar, hermano, de cualquier situación. Y dice en el Salmo 100, y con esto terminamos, Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Y dice, servirle a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su bondad por toda la generación. Oiga, hermano, oiga lo que dice ahí. A mí me encanta este salmo, hermano. Dice, cantad alegres a Dios. ¿Y cuántos de nosotros venimos acá a la iglesia? Ni aplaudimos. Bueno, fíjese, hermano, que las veces que yo he ido a la iglesia central, allá no aplauden. Y cuando estaba el pastor general, solo con el himnario, ¿se recuerdan? Antes con el pastor general, solo con el himnario y nadie aplaudía. Y yo me sentí incómodo porque a mí me gusta aplaudir. Y cuando ya comencé a venir a la iglesia acá, cuando estábamos en el local allá abajo, a mí me gustó porque aquí aplaudimos. Cantamos coritos de júbilo, pero muchos de nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Hasta cruzamos el pie y ni siquiera cantamos al Señor. Y dice la palabra del Señor, ahí dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Jonás le dice, cuando yo salga de esta situación, voy a ir a dar sacrificio, voy a cantarle, voy a adorarle. ¿Lo hizo Jonás? Pues lo hizo. Dice la palabra de Dios, dice, servid a Jehová con regocijo, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus atrios con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su bondad por toda la generación.
3 puntitos que le voy a recordar. Primero, hermano, la oración es preventiva. Segundo, hermano, las oraciones en medio de la dificultad que usted ya no podemos hacer nada, solamente clamarle al Señor. Y las oraciones de agradecimiento al Señor. Hermano, no podemos vivir, hermano, nosotros como hijos de Dios, viviendo, hermanos, sin tener una comunicación con nuestro Padre y diciéndole al Señor que nos guarde de todo, hermano, que nos proteja de todo, que nos ayude a salir adelante, que cada día Él sea nuestro guía y nuestro Salvador, como dice la alabanza. Amén, hermanos, y oramos. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, papito, porque podemos, Señor, estar en su casa. Esta mañana, Señor, tan preciosa que nos ha regalado, después de una lluvia del día de anoche, Señor, gracias, porque podemos tener ese sol, Señor, tan brillante, Señor. Ahora, Señor, le suplicamos, Señor, que sea usted cada día, Señor, que podamos tener esas oraciones preventivas, Señor, para con cada uno de nuestros familiares. Y esas oraciones, Padre, que a veces en medio de la dificultad, usted nos escucha. Pero también, Señor, esas oraciones, Señor, de agradecimiento, de darle gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener un local para poder estar adorando y bendiciendo su nombre. Podemos tener, Señor, a este local, Señor, que está abierto todos los días que hay culto. Tener, Señor, a mis hermanos, Señor, como hermanos en Cristo, como familias en Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por la vida, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro pastor, por la hermana Carmen, por su familia, Señor. Gracias, Señor, por esos líderes, Señor, que has puesto en esta iglesia. Guárdalos, protégelos, Señor, de todo, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, no se aparte en ningún momento de ellos. Gracias, Padre bendito. Y así también, en medio de esta oración, si usted que nos está escuchando por las redes sociales o por YouTube, este es el momento para usted, que le puede entregar su vida a aquel que dio la vida por usted. No estamos en un momento que usted puede decirle para mañana. El mañana no existe, existe hoy. Dice la palabra del Señor: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Así que repita conmigo esta breve oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia, porque todo se lo pedimos, en su bendito nombre. Amén y amén. Regálenle un fuerte aplauso, Señor.